bendiga grandemente. Ciertamente es un privilegio y un honor poder volver a compartir la palabra del Señor y estar reunidos en su casa. A Él sea la gloria. El estudio de su palabra y trajo a mi espíritu la necesidad de que compartiéramos estudiando sobre los encuentros de Jesús, sobre la importancia de cada encuentro que los evangelios nos narran que tuvo Jesucristo con alguna persona o con alguna multitud. Pero también sobre la importancia que al día de hoy tiene el hecho de que nosotros tengamos un encuentro con Cristo. Un encuentro personal, un encuentro vívido, un encuentro real, que no solamente es un encuentro en la vida, sino que pueden ser varios encuentros, pero que ese encuentro marque y determine cada vez que lo tengamos aspectos importantes y relevantes que vamos a ver en nuestra vida. Si Dios lo permite, vamos a medida que el tiempo también nos lo permita, a desgranar varios encuentros y vamos a comenzar hoy precisamente con la importancia de los encuentros y el encuentro que vamos a analizar en este día. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la importancia de los encuentros que la palabra narra? ¿Qué tiene de importante encontrarnos con Jesús? Pues lo primero que vamos a ver es que la palabra de Dios nos dice en el Antiguo Testamento, vamos primero con Zacarías 1, 3 y 4. Zacarías 1, 3 y 4, el Señor le dice al pueblo de Israel por medio de boca del profeta Zacarías, le dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Lo primero que tenemos que ver es que el Señor nos llama a volvernos a Él. Sin importar cuál sea tu condición actual, el Señor te llama a volverte a Él. Al igual que al pueblo de Israel nos dice hoy, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y entonces nos dice, no seáis como vuestros padres. Al día de hoy no sean como aquellos que por más que yo llamo, por más que hablo, por más que se predica, no se vuelven a mí. Sino, primer aspecto, volveos a mí. El segundo aspecto, Santiago 4, del 8 al 10, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4, versículos 8 al 10, sigue diciendo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y termina el versículo 10 diciendo, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Es decir, que lo primero que el Señor hace es invitarnos a que nos volvamos a Él. Segundo, nos invita a que nos acerquemos a Él. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el Señor llama a los creyentes a volvernos a Él y a acercarnos a Él. Por un decreto contundente, inalterable y específico que el Señor dio por boca del profeta Amós. En el capítulo 5 del libro del profeta Amós, versículos 4 y 8, Dios le dice al pueblo, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Es decir, que los encuentros con Dios son para vida. Los encuentros con Dios son precisamente para salvación y para transformación. Él le dice, volveos a mí. Segundo le dice, acercaos a mí. Y tercero le dice, ¿por qué te tienes que volver y por qué te tienes que acercar a mí? Porque si me buscas, tendrás vida. Entonces es el proceso de buscar a Dios, de acercarnos a Dios, de tener encuentros transformadores con Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Buscadme y viviréis. Entonces, de ahí la importancia de salir a buscar a Dios. Entonces, ¿qué sucede?
que cuando vamos al Nuevo Testamento nosotros encontramos que un 85, un 90% de los encuentros de Jesús con personas fueron fruto de que las personas buscaban a Cristo. Las personas oyeron, las personas vieron, las personas supieron y salieron a buscar a Cristo. No se quedaron sentados esperando que Cristo llegara. La menor cantidad de los encuentros de Cristo, como el paralítico, como uno que otro, fueron que Cristo los buscó o los encontró. Pero la inmensa mayoría de los encuentros del Nuevo Testamento son personas que salen a buscar a Jesucristo. La mujer del flujo de sangre, Nicodemo, los ciegos, Bartimeo, los leprosos. O sea, la gente oía de Cristo y salía a buscarlo por una necesidad fisiológica, por una necesidad intelectual, por una necesidad espiritual o por una necesidad económica, como aquellos hermanos que fueron para que él dirimiera la herencia. Pero el hombre tiene necesidades. Y es precisamente o son precisamente esas necesidades las que Dios espera que muevan en la humanidad al hombre para ir a buscar a Cristo. Del 85 al 90% de los encuentros del Nuevo Testamento, las personas salieron a buscar a Cristo, cumpliendo precisamente esas porciones que habíamos leído. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Buscadme y viviréis. Entonces, ¿qué está sucediendo? Nosotros vamos a ver y vamos a comenzar a estudiar diferentes encuentros. Y en el día de hoy vamos a estudiar el encuentro o la relación de encuentros de Jesús con Juan el Bautista. Juan el Bautista y Jesús tuvieron 3 encuentros. Hay quienes dicen que en realidad solamente tuvieron uno, que fue el del Jordán. Sin embargo, nosotros hemos querido y entendido que tuvieron 3 encuentros. El primero de los encuentros fue en el vientre de sus madres. Cada uno estaba en el vientre de sus madres y se encontraron. El segundo de los encuentros fue precisamente en el Jordán. Y el tercer encuentro fue por vía de intermediarios, cuando Juan en la cárcel manda a sus discípulos a hablar con Jesús. Pero hubo 3 encuentros de persona a persona, de ser a ser. Y lo vamos a ver y lo vamos a estudiar cada uno de ellos. Entonces, como les he dicho otras veces, me encantan las definiciones. Todo el mundo entiende que sabe lo que es un encuentro. Pero vamos a asegurarnos. ¿Qué dice el diccionario que es un encuentro? El diccionario dice que un encuentro es, precisamente, acto de coincidir en un punto 2 o más personas. Segunda acepción, reunión o entrevista en un grupo. Encuentro es también una competencia deportiva, pero hay una acepción más, muy interesante, que dice salir al encuentro. Es de manera voluntaria y determinada salir a buscar a una persona hasta encontrarla. Entonces, eso fue lo que vivieron cada una de estas personas. Se levantaron de su condición, se levantaron de su necesidad, ejecutaron la libre voluntad de cada uno de ellos y salieron a buscar a aquel de quien habían oído o sobre el cual habían visto. Pero salieron a buscar a Cristo. Rompieron la comodidad, rompieron la tibieza, rompieron sus esquemas, rompieron las circunstancias y rompieron muchas veces, como la mujer del flujo de sangre, toda una tradición de maldición y de rechazo. Pero salieron a buscar a Cristo conforme a sus propias necesidades. Esas circunstancias Dios la utilizó para que ellos se movilizaran a buscar a Cristo. No para que los aplastaran y las circunstancias los alejaran de Dios, todo lo contrario, sino para que las circunstancias los movieran a buscar al Redentor, al Salvador, al Mesías, al único que tenía y tiene la solución de cada una de esas circunstancias. Entonces, ¿cuál es el propósito de estos estudios? El propósito de estos estudios son 3. 1, llevarte al entendimiento de que ya seas cristiano o no, es necesario que tengas un encuentro con Cristo. Un encuentro transformador o una serie de encuentros que terminen transformándote a ti en una persona cada vez más parecida a Jesucristo. Cada vez más con el aroma de Cristo.
Una serie de encuentros donde tu carácter se ha transformado, donde tu intelecto se ha renovado, donde tu mente se ha renovada y donde tu corazón se ha moldeado conforme al corazón de Cristo. Segundo, moverte a la disposición de que tengas ese encuentro con Cristo. Y en tercer lugar, propiciar que cierta y efectivamente tengas un encuentro con Cristo. Esos son los objetivos de los estudios. Pero, ¿cuál es el objetivo de encontrarnos con Cristo? ¿De qué me sirve a mí encontrarme con Cristo? ¿De qué me sirve a mí no quedarme en mi casa un domingo descansando después de una buena llenura del mediodía y venir a la iglesia a adorar 2 horas? Da lo mismo, yo lo veo por internet, ahora hay muchísimas facilidades. ¿De qué me sirve a mí trancarme en mi habitación 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas a buscar su rostro? ¿De qué nos sirve a cada uno de nosotros acercarnos a Cristo si ya somos salvos? Ya mi alma está libre del infierno, tropiezo, me levanto, peco, pido perdón, la gracia está accesible y yo sigo caminando. ¿De qué me sirve ese encuentro? De 3 cosas fundamentales hasta donde hemos aprendido. Sabemos que en la inagotable gracia de Dios sirve una eternidad, pero fundamentalmente vamos a ver 3 cosas. 1, me sirve para que reconozca mi incapacidad y mis limitaciones sean traídas en humildad delante de Cristo. Me sirve para reconocer mi necesidad de Dios. Cada encuentro con Cristo me sirve para humillarme, para postrarme, para reconocer que Él puede y yo no puedo, que Él tiene y yo no tengo, que yo necesito y solo en Él tengo respuesta. Cada encuentro con Cristo me sirve para reconocer mi necesidad y mi dependencia de Él. Segundo, para que le permita a Dios manejar mi vida conforme a su amor y a su sabiduría. Mientras más me acerco a Cristo, mientras más encuentro tengo con Cristo, más autoridad Dios tiene en mi vida. Y me permite rendirme. Me permite reconocerle y entregarle. Señor, tú sabes, yo no sé. Tú puedes, yo no puedo. Gobierna tú mi vida. Maneja las circunstancias como tú consideres en tu amor y en tu sabiduría. Y en tercer lugar, para que le permita a Cristo revelárseme como Señor y Salvador. Para que le permita a Cristo glorificar al Padre a través de mi vida y para que le permita a Cristo establecer su señorío en mi vida. 3 funciones fundamentales para reconocer mi necesidad y mi dependencia de Él, para permitirle a Él gobernar y dirigir mi vida y para que yo pueda permitirle a Él el establecimiento de su señorío por medio de la revelación de quien Él es. Entonces, vamos a ver nuestro primer encuentro. El primer encuentro lo vamos a partir desde Mateo 11, del 1 al 6. Dice lo siguiente: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, eso es, a Galilea. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Amén. Entonces, primer encuentro, Juan el Bautista y Jesucristo. Este es, en realidad, el tercer encuentro. Este es el tercer encuentro que Juan y Jesús sostienen. Y es un encuentro indirecto, por así decirlo, porque es un encuentro que Juan sostiene a través de intermediarios y a través de sus propios discípulos. Por eso vamos a ver 3 aspectos fundamentales. 1, ¿quién es Juan? ¿Quién es Juan el Bautista? ¿Quién es ese del cual la palabra comienza diciendo que oyó Juan en la cárcel? ¿De qué Juan está hablando la palabra de Dios?
¿quién es el protagonista junto con Cristo? Y no se ofendan los hermanos, vamos entonces a decir quién es el compañero del protagonista, porque después me dicen que no, que el único protagonista es Cristo. Pero la protagonista de la historia, Juan y Cristo, y dice, y al oír Juan. Entonces, ¿quién era Juan? ¿De qué Juan estamos hablando? Y esto nos lleva a Lucas 1, del 13 al 17. Una palabra bien específica que nos revela quién era Juan. Pero el ángel le dijo a Zacarías, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Juan. Lo primero que vemos es que Juan es hijo de Elizabeth y de Zacarías. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Muchos se regocijarán, quiere decir, muchos otros no se regocijarán. ¿Okay? Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ojo. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él, o sea, delante del Señor Dios de ellos, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces estamos viendo que Juan el Bautista es un enviado de Dios con un propósito y un llamamiento específico, que sería lleno del Espíritu Santo, y su misión principal sería ir delante del rey, anunciándole al pueblo de Israel y al mundo que el rey venía, y hacer que los rebeldes se volvieran a la prudencia, y que los hijos se volvieran a los padres, y que el pueblo de Dios se volviera a la espera y a la expectativa de la llegada del Mesías. Juan el Bautista tenía un propósito y un llamamiento generacional, al igual que tú y yo lo tenemos hoy como la Iglesia de Cristo. Propósito, identidad y llamamiento generacional. Al igual que Juan el Bautista al principio de la iglesia, nosotros lo tenemos hoy como Iglesia de Cristo. Entonces, esto nos lleva inmediatamente al primer encuentro. Lucas 1, del 39 al 45, nos dice lo siguiente. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Aquí vemos otra vez a los padres de Juan, Zacarías y Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? ¿El qué? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Qué sucedió en esa entrevista? ¿Qué sucedió en ese encuentro? ¿De qué estamos hablando? De algo impresionantemente maravilloso que ha sido distorsionado a lo largo de siglos por un grupo determinado de personas creyentes. Aquí lo que está sucediendo es que una mujer, vasija e instrumento de Dios, portaba en su seno al Dios eterno, a la gloria eterna de nuestro Señor, a Jesús en su vientre, cual recipiente tenía en ella la gloria eterna. Y a otra mujer que era su prima, escuchar la voz de esa mujer que estaba llena del Dios eterno, entonces la criatura de ella recibió la llenura del Espíritu Santo en su vientre. Desde el vientre nuestro Señor dispuso presencia del Espíritu Santo a todos aquellos que escucharan la voz de los que estaban llenos de él. Entonces, Juan fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de Elizabeth, con el solo hecho de que su mamá escuchó la voz de la mamá de Cristo. Porque Cristo estaba en ese vientre, la voz de esa mujer fue instrumento de Dios para bendecir a Elizabeth y el fruto de su vientre. Entonces, esto nos lleva a completar el cuadro de quién era Juan. Y vamos a los versículos, capítulo 1, versículos 67 y 76 al 80, dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, ya esto es otro momento,
profetizó diciendo, y tú niño, o sea, le habla a su hijo. Juan había nacido y le habla a su hijo y le dice, y tú niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Ya Zacarías está profetizando lo que el ángel le había profetizado a él sobre su hijo, porque ya está viendo el cumplimiento de la primera parte de la promesa, que es el nacimiento de Juan. Y le dice, si naciste, si la promesa de tu nacimiento, si la profecía de tu nacimiento se cumplió, entonces se va a cumplir en ti la profecía de lo que Dios ha declarado sobre ti. Ya naciste. Ahora yo te voy a declarar lo que el ángel me declaró a mí en ese encuentro que yo tuve con él en el lugar santísimo. Y le dice, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. El niño crecía y se fortalecía en espíritu. Eso denota que aparte de ir al gimnasio y crecer muscularmente, hay una importancia de crecer y fortalecernos en el espíritu, ¿verdad? No le estoy diciendo no vaya al gimnasio, tenemos que ir porque hay que cuidar el cuerpo. Pero que, ojo, veamos que es importante crecer y fortalecerse en el espíritu. Amén. Entonces, ¿quién era Juan el Bautista? Escogido por Dios, llamado por Dios, mandado por Dios a la tierra, con propósito generacional, un hombre, un niño que crecía en el conocimiento del Espíritu, que crecía en la fortaleza del Espíritu, que se fortalecía en el Espíritu con un propósito específico, ir delante de Cristo, preparando el camino para su llegada, preparando el pueblo, preparando los corazones, preparando calzada para la llegada del Rey. Juan tenía un propósito y era un hombre que había sido lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Entonces, ese hombre, Juan, nos dice Mateo, que en un momento determinado de su vida le manda a hacer una pregunta a Jesús y le dice, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Esta pregunta podemos dividirla en dos aspectos. En el primer aspecto, Juan, al igual que todo judío, conocía tres cosas. Uno, sabía que Dios había prometido un Mesías. Todo judío sabía que Dios había prometido un Mesías, un libertador, un redentor. Pero no todo judío lo esperaba. Pero Juan sí lo esperaba. Se lo está preguntando, ¿eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? El segundo aspecto es que revela que Juan estaba esperando al Mesías. Sabía que Dios había prometido un Mesías, sabía que Dios era poderoso para cumplir lo que prometía, sabía que Dios cumplía lo que prometía, porque su propia vida era un cumplimiento completo, constante, real, continuo de las promesas de Dios. Y por eso él le decía, yo estoy esperando el cumplimiento del Mesías. Y en tercer lugar, es más, Juan no solo esperaba un Mesías, Juan no solo sabía que Dios había prometido un Mesías, Juan sabía que él era el heraldo del Mesías. Entonces él le manda a preguntar, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? ¿O debo seguir anunciando la llegada de otro? ¿O debo seguir anunciando que viene otro? El tiempo que me quede de vida, que no sé cuánto es porque Herodes me acaba de meter preso. Estoy preso. Pero en la cárcel sigo preguntando, ¿eres tú? Porque mientras viva te seguiré esperando. Preso o no preso, Juan seguía esperando la manifestación del Mesías. Entonces, el segundo aspecto, ¿qué sabía Juan sobre el Mesías? ¿Qué sabía Juan sobre ese enviado de Dios? Vimos quién era Juan y ahora vamos a ver qué sabía Juan sobre el Mesías que él esperaba. Y esto nos lleva indefectiblemente al segundo encuentro. Mateo 3, del 13 al 17, dice lo siguiente. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan 1, del 29 al 34, nos completa diciendo: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Oh, ¿y qué pasó entonces? Como decían los muñequitos. ¿Quién era Juan y qué sabía Juan del Mesías? Dice: yo no le conocía, pero vi el Espíritu. Obviamente, Jesús sabía que Juan era su primo. Juan sabía que Jesús era su primo. Juan sabía que Jesús era el hijo de María y de José. Juan sabía muchas cosas sobre Jesús de Nazaret, pero no le conocía como Mesías, como Redentor y como Señor, hasta que no vio al Espíritu Santo descendiendo sobre él y permaneciendo en él. Porque como profeta, Juan sabía que hasta ese momento el Espíritu de Dios venía sobre los hombres y volvía. Y volvía y se iba y volvía y venía sobre los profetas y volvía. Pero dice claramente: lo vi que vino y permaneció en él. Como señal distintiva, permaneció sobre él. Entonces Juan identifica: oh, mi primo es el Mesías. Mi primo es el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. En el primer encuentro, Juan fue lleno del Espíritu Santo al oír en el vientre la voz de la que llevaba o portaba al Rey, al Salvador y al Mesías eterno en su seno. En el primer encuentro, Juan fue lleno del Espíritu Santo. En el segundo encuentro, Juan reconoció a Jesús y conoció a Jesús como Mesías, como Cordero, como enviado de Dios, como el Hijo en el cual el Padre tiene complacencia y como el ungido de Dios sobre el cual pasó y se estableció el Espíritu Santo. Fue un encuentro profundo, cercano, determinante. Nosotros podemos tener encuentros en los cuales seamos avivados, podemos tener encuentros en los cuales seamos llenados del Espíritu Santo, podemos tener encuentros en los cuales el Espíritu revolotee sobre nosotros. Pero hay encuentros como este segundo encuentro que marca, determina, establece quién es Cristo en nuestras vidas. A partir de ese momento, a partir de ese encuentro, Cristo no volvió a ser solamente el primo. Cristo pasó a ser el Cordero de Dios, el Mesías, el Salvador, aquel sobre el cual el Espíritu se estableció y permaneció. De manera tal que cuando lo vio, no quiso ni siquiera bautizarlo. Su concepto de Cristo, su concepto del Mesías, su espera de toda su vida, su proclamación se había hecho vida y se había hecho real en ese momento. Ese encuentro fue determinante. Y de esos encuentros es que estamos hablando. Encuentros que transformen nuestro concepto de Cristo. Encuentros que derriben y desbaraten y destruyan nuestras concepciones humanistas. Nuestra teología permeada por el posmodernismo. Nuestro egoísmo. Nuestro amor a nosotros mismos. Nuestro individualismo. Nuestro amor más a los deleites y a los placeres que a Dios. Nuestra desobediencia a los padres. De un encuentro que transforme, destruya, desbarate el ADN del hombre de los últimos tiempos con el que esta generación ha crecido y se identifica. De esos encuentros es que estamos hablando. No solamente de un momento en un retiro, no solamente de un momento de emocionalidad, sino de encuentros de convicciones. De que no importa en qué lugar tú estés, tú sigas esperando la manifestación del Mesías. Aún preso, Juan esperaba la manifestación del Mesías. Y muchos han dicho de que en la circunstancia, mientras estaba preso, él dudó. Eso solo lo saben Juan y Dios. Si dudó o no dudó. Lo que yo sí sé es que aún en la cárcel, él seguía esperando el Mesías, porque eso la palabra me lo revela. ¿Eres tú el que había de venir o seguimos esperando a otro?
Mientras yo esté vivo, aunque esté preso, seguiré esperando el cumplimiento de la promesa de Dios para la redención de Israel. Eso es lo que significa ese versículo. Aún preso, te mando a preguntar, ¿eres tú el Mesías? Porque si tú no eres, yo seguiré esperando a otro. Entonces, ¿cuál es la importancia de ese tercer encuentro? Y volvemos a Mateo 11, del 1 al 6. Dice que cuando Jesús terminó de dar instrucción a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en la ciudad de ellos. Y si lo paralelizamos con el texto de Lucas, encontramos que dice, en el versículo 8 del capítulo 7, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Oigan bien, Juan estaba preso y los discípulos iban a contarle todo lo que Jesús había hecho. Y fue Jesús a la ciudad de Galilea. Y entonces dice que bueno, habiendo oído eso, él cogió a 2 de sus discípulos y le dijo, al oír esto en la cárcel, los hechos de Cristo, envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Entonces, versículo 4, respondiendo Jesús le dijo, Juan, pero a ti se te olvidó que en el río papá habló. A ti se te olvidó que la voz de Dios se oyó y tú escuchaste que Dios dijo, ese es mi hijo amado. Juan le manda a preguntar y Jesús le dice, pero ven acá, ¿y qué pasó con aquel día de gloria en el que tú reconociste que yo era el Cordero de Dios? Juan, pero ¿y qué fue? Ahora porque tú estás preso, ¿se te olvidó? ¿Y qué es eso? ¿Fue acaso la respuesta de Cristo sarcástica? ¿Fue la respuesta de Cristo apelando a un conocimiento pasado? ¿Fue la respuesta de Cristo incluso sobre su circunstancia? En ninguna manera. Pero fue la respuesta de Cristo una respuesta al conocimiento intelectual. Claro, díganle que yo soy. Tampoco. Sin embargo, cuando los soldados se acercaron a él durante la noche y le preguntaron, ¿estamos buscando al Mesías? Él dijo, yo soy. ¿Y por qué a los soldados les respondió, yo soy? Y a los mensajeros de Juan el Bautista no le dijo, sí, claro, díganle al primo que tranquilo, que yo soy el Mesías, que no tiene que preocuparse, que lo van a decapitar dentro de poco, pero que no se preocupe, que él va a la gloria. ¿Le pudo haber mandado decir eso? No le dijo al ladrón, no te preocupes, dentro de poco nos veremos en el reino. El ladrón, lo más probable, al igual que el otro, esperaba que le dijera, sí, yo soy, me voy a salvar y te voy a salvar. Dijo, no te preocupes, no vamos a ver en el reino. Le pudo haber mandado decir eso a Juan. Pero ¿qué le respondió Jesús y por qué le respondió eso? Jesús le respondió, versículo 4, dice, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Las cosas que oís y veis. Y los discípulos de Jesús aprendieron muy bien, mejor que todos nosotros, lo que Jesús hacía, cómo lo hacía, lo que decía y por qué lo decía. Oh Muñoz, ¿y por qué tú dices eso? Porque la primera carta de Juan, capítulos 1, versículos 1 y 3, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Y es que usted no puede dar testimonio de lo que usted no ha visto y de lo que usted no ha oído, de lo que no se ha hecho vida en usted, de la información que no ha transformado su vida. Usted puede hablar, pero no va a impactar al otro. Él le pudo haber dicho, sí, dile que yo soy. Y ellos iban y le decían, sí, él es. Pero Cristo quiso demostrarle a ellos y a Juan que él era. ¿Y cómo se lo demostró? Apelando a la profecía más conocida por el pueblo de Israel. Apelando al cumplimiento de la misma profecía con la que él se reveló en aquella sinagoga hacía casi 3 años.
apelando al cumplimiento de Isaías 61 casi completo. Le dijo, vengan. Vayan y díganle a él lo que ustedes ven y lo que han oído. Los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos son resucitados, los cojos saltan y por encima de todo, a los pobres le es anunciado el reino de Dios. Era el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Entonces pregúntate, ¿cuáles de esas profecías mesiánicas se están cumpliendo en tu vida? Tus ojos están siendo abiertos cada mañana para ver más al Rey. Tus oídos están siendo abiertos cada mañana para escuchar mejor su palabra. Tu corazón está siendo resucitado cada día o está latiendo cada día conforme al corazón de Cristo. Cada día recibes el anuncio del Evangelio, o mejor aún, anuncias el Evangelio a aquellos que lo necesitan. Se cumplen las profecías mesiánicas en nuestras vidas. Está Cristo como Mesías trabajando el cumplimiento de sus profecías en nuestras vidas de tal manera que nosotros podamos hablar de lo que hemos visto y hemos oído. Podemos ir a anunciarles como aquellos mensajeros a los que están en prisión, a los que están en desesperación, a los que esperan la consolación del Mesías de Israel. Yo conozco al Mesías. Lo he visto levantar muertos, abrir ciegos los ojos, abrir oídos a los sordos, porque a mí me los abre cada mañana. Puedo hablarle a los que están encarcelados de lo que he visto, he oído y he vivido. Entonces Cristo les dice, vayan y díganle lo que han visto y han oído. Y de eso habló Pablo, y de eso habló Juan, y de eso habló Pedro, de lo que habían visto y de lo que habían oído. Y de eso habló la iglesia primitiva, no de cuentos, no de ideas, no de fábulas. Hablaba de lo que veían, de lo que oían, de lo que vivían día a día en la presencia y en la llenura del Espíritu Santo y en los encuentros continuos con Cristo resucitado. Entonces, el versículo 5 nos habla de los milagros mesiánicos. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres anunciado el Evangelio de Dios. Y termina diciéndole a sus visitantes en el versículo 6, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿Y qué quiere decir esto? Desde los milagros mesiánicos hasta tropiezo en él. Le está diciendo, sí, Juan, yo soy el Mesías. En mí se cumple la profecía. En mí se cumple la manifestación gloriosa de la operación del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios. Y no importa las circunstancias que tú estés viviendo, yo soy el Mesías. Pero no vengo como el pueblo de Israel me esperaba. No vengo como un Mesías de gloria. No vengo como un Mesías ahora en esta venida que va a expulsar a los romanos y va a establecer su reino en este momento. No, Juan, no te voy a sacar de la cárcel. No te voy a sacar de la cárcel. Tus circunstancias adversas van a quedar en ti hasta el día en que te mueras. No te voy a sanar de tu enfermedad. No voy a cancelar tus deudas. No voy a proveer el dinero que necesitas. No lo voy a hacer porque eso no está dentro de mis planes perfectos. Yo me voy a manifestar a ti como el Mesías, Redentor, Salvador, Glorificador y Todopoderoso, que en su soberanía, en su amor y en su sabiduría perfecta ha decidido dejarte en la cárcel y permitir que te decapiten. Pero yo sigo siendo el Mesías. Y hay de aquel que en mí no haya tropiezo. Entonces no se trata de que tú vas a tener una vida maravillosa. No se trata de que tus problemas se van a resolver. No se trata de que en Cristo tú vas a tener una vida rosa sin espina. Se trata de que Él es el inconmovible. Se trata de que Él está sentado en su trono, alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, mientras Isaías sufría y padecía el dolor de la muerte de su primo hermano y su rey soberano, Usías. Se trata de que Él es fiel y Él es el Cordero de Dios, el ungido de Dios, el enviado de Dios, aquel sobre quien posó el Espíritu Santo y el Hijo sobre el cual Dios tiene complacencia. No importa la circunstancia que tú estés atravesando. En un encuentro con Cristo, en ese encuentro con Cristo,
La Biblia no nos lo narra. La Biblia no nos dice cuáles fueron las últimas palabras de Juan el Bautista. Pero nosotros podemos estar seguros de que Juan el Bautista, al igual que el ladrón en la cruz, inmediatamente le decapitaron la cabeza, se sentó junto con Cristo a celebrar la boda del Cordero. A celebrar la fiesta, la boda no se han celebrado, la fiesta de comienzo. Porque permaneció fiel hasta el último momento. Cada encuentro tiene una importancia sumamente significativa. En un momento, en un encuentro, Juan recibió la llenura del Espíritu Santo. En el segundo encuentro, Juan recibió la revelación que transformó su vida. Y en el tercer encuentro, recibió la confirmación de que la promesa del Dios eterno había sido cumplida y el Mesías de Dios estaba en la tierra. Juan vivió para la gloria de Dios, Juan murió para la gloria de Dios y Juan cumplió en su generación el propósito que Dios le encomendó. Y cada vez que fue necesario, tuvo un encuentro con Cristo. Por eso Dios hoy comienza a llamar a su iglesia, comienza a llamarnos a nosotros a que aprovechemos mejor el tiempo y busquemos tener encuentros verdaderos con Cristo. Encuentros transformadores que nos llenen del Espíritu Santo, que nos revelen y nos acerquen más a Cristo y que establezcan en nosotros el gobierno y el señorío de Cristo sin importar nuestras circunstancias. Vamos a orar. Padre, justo antes de comenzar el compartir de tu palabra y justo después de terminar el tiempo de alabanza, juntos como pueblo decíamos, todo es de mi Cristo. Señor, y traes a mi espíritu ahora lo necesario que es que tu espíritu nos redarguya frente a esa declaración. Si ciertamente, cuando yo canto y declaro todo es de mi Cristo, por Él y para Él, es una declaración real y verdadera y que se ha hecho vida en mi vida. Todo mi ser es por Él y para Él. Toda mi existencia es por Él y para Él. Gracias, Señor, porque traes a mi espíritu esto que me habías compartido mientras estudiaba, Señor. Y es que le dijiste a los discípulos de Juan, vayan y díganle lo que han visto y lo que han oído. Y me revelaste por medio de esto la importancia que hay de que nuestra vida sea íntegra y lo que digamos sea respaldado por lo que otros puedan ver de nosotros. Y lo que hagamos sea igual que lo que proclamemos. Ellos vieron y oyeron. Vieron lo que tú hiciste, oyeron lo que tú decías. Oyeron lo que decías y vieron lo que hiciste. Señor, trae integridad a nuestra vida. De tal manera de que nuestra predicación y nuestro estilo de vida y nuestra vida puedan testificar a los que están presos y a los que vienen a nosotros o a los que nos encontramos en el camino, que tú eres nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Mesías y que nuestra vida te glorifica. Perdónanos, oh Dios, hasta este día. Perdónanos hasta este día por las veces que no hemos vivido conforme a lo que hemos predicado, por las veces que no hemos vivido conforme a lo que hemos declarado, por las veces que no hemos vivido conforme a lo que creemos. Perdónanos por cada vez que no ha habido integridad en nuestro corazón. Y comienza hoy, Señor, comienza un proceso profundo de limpieza, de purificación, de santificación, que nos lleve a integridad de ser, por medio de tu Espíritu obrando en nosotros y por medio de la autoridad de tu palabra. Que lo que digamos sea lo que vivamos y que vivamos lo que proclamemos y que digamos, proclamemos y vivamos lo que tú nos has llevado a creer, porque nuestros ojos hayan contemplado tu gloria en el santuario, como la había visto Juan y como dice el salmista que la contempló en medio del desierto, Señor. Padre, que tu palabra sea establecida en nuestros corazones y tu palabra nos ayude
a cada día a conocerte más, a amarte más y a permitirte establecer más tu voluntad y tu gobierno en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.